Buenas tardes a los asistentes a esta charla. Me alegra muchísimo al fin tener la oportunidad de compartir este evento postergado durante tantas semanas. En todo este tiempo tomé la decisión de buscar otras cosas de las cuales quería hablar, que sean distintas a las que hubiera presentado a inicios de abril, como tenía programado hacer, en dos ciudades diferentes. Una charla iba a ser en la Universidad del Cauca, en Popayán, a invitación de Luis Mondragón, y la otra en la Universidad del Tolima, en Ibagué, coordinada con Wilson Gómez. A ambos quiero agradecerles muchísimo, por supuesto, la invitación que me hicieron entonces, y mantengo el deseo de poder concretar esa visita por cualquier otro pretexto en un futuro cercano. Les dejo entonces esta versión muy distinta, claustromaniática se puede decir, de un mismo proyecto que tuvo en los últimos meses el apoyo de la beca de investigación en artes visuales del Programa Nacional de Estímulos 2019 del Ministerio de Cultura. ¿Qué les recomiendo? Que se acomoden porque no creo que esta charla tome menos de una hora, y lo otro es algo que siempre quise decir: bienvenidos al desierto de lo real. Bueno, lo que vieron fue la introducción, la bienvenida. De mi parte, entonces, me queda agradecerles por la atención y también por las preguntas, por los comentarios que puedan haber al final de la charla. Yo voy a leer esta conferencia por dos razones, básicamente. Una, me permite a mí mejor controlar el tiempo que dispongo, el tiempo que les voy a quitar, y por otro lado también me permite no dejar por fuera algunas cosas que yo considero importantes de la conversación, de este diálogo, y que no quisiera después pasar por alto mientras me voy por las ramas, que me suele ocurrir muy frecuentemente. Entonces la lectura me organiza un poquito en ese tipo de cosas. Algunos de ustedes, quizás muchos, imagino que conocen el proyecto bastante bien, el proyecto del cual les voy a hablar hoy, porque no es realmente nuevo ni es tampoco novedoso, estrictamente hablando. Igual me toca presentarlo para quienes no han tenido hasta ahora noticia de él, y de algún modo a ellos les dedico esta socialización del proyecto. Desde el título que decidí darle a esta investigación, intuía, digamos, así como también a sus resultados, que no solamente son este en concreto, que me iba a llevar como un péndulo, así como quien salta desde un extremo a otro con idas y vueltas continuas. Puedo igualmente definir este proceso seguido hasta ahora de dos maneras: por exceso y por defecto. Por defecto, porque no he logrado realizar lo que hubiera querido en todos estos años. Y por exceso, porque ni siquiera con lo que queda por delante me parece posible abarcar lo que esto debería llegar a ser. No obstante, me parece que esta beca del ministerio me ha permitido situar nuevamente el proyecto en uno de sus cauces originales, por decirle así, y avanzar en él de manera óptima. Quienes me conocen sabrán que vengo de la investigación más que de la curaduría, que encontré en la curaduría un lugar en común con la investigación, que es la articulación de las cosas. Es decir, me interesa más la articulación de las cosas que el acopio de los datos. Y en ninguna de las dos, ni en la investigación ni en la curaduría, me interesa poner en un pedestal, en términos figurados o concretos, un objeto, sino construir diálogos en el espacio casi siempre vacío que uno tiene entre ellos. Me refiero entre los objetos o las obras, en un primer momento.
Y la mejor forma de habitar este espacio vacío que he hallado es a través de la confección de un discurso. Un discurso que no ha tenido hasta entonces ni lugar de enunciación ni receptores. Creo que si podemos hablar de un discurso es porque ambas cosas, enunciados y recepción de enunciados, suelen emerger al mismo tiempo. Aún no estoy seguro si este discurso en particular tiene un tiempo adecuado o si lo encontrará. Voy entonces a presentar el tema. Esta es una investigación sin precedentes. Esto tómenlo literalmente. No digo que sea mala o buena, sino que no tiene precedentes. Que no he encontrado ensayos o artículos que puedan tener como referente o antecedentes inmediatos. Por lo general, las primeras investigaciones suelen ser rápidamente superadas, aunque quizás esta lo será difícilmente. Y esto por el solo hecho de que no creo que haya, por lo pronto, en el mediano o largo plazo, nadie con el interés en insistir en ella. El título de esta investigación de largo aliento tiene, como pueden ver, algo de jugo y algo de veneno. Si buscan el término colombofilia en Wikipedia, por ejemplo, encontrarán que es una palabra utilizada para referirse a la actividad de criar, entrenar y hacer competir palomas mensajeras. Empezó a utilizarse a fines del siglo XIX, sustituyendo en gran medida otro término que era entonces colombicultura. Y pues las personas dedicadas a esta actividad o hobby se les conoce como colombófilos. Y si les digo que el término para designar los mensajes que antiguamente llevaban las palomas adosados en un pequeño tubo a una de sus patas eran denominados colombogramas, y que los lugares donde suelen entrenarse los pichones aún hoy para las competencias anuales organizadas por diversos clubes han tomado el nombre de colombódromos, aunque esta última palabra sí es de origen colombiano, pues ya entramos concretamente en materia. Este proyecto se llama colombofilia y colombofobia, jugando con las palabras. La curiosa coincidencia o fatalidad de que el nombre de este país se haya puesto sobre el nombre de una persona, el almirante que hizo posible el encuentro entre Europa y América, cuyo apellido en latín, Columbus, significa precisamente paloma. O más bien palomo, por la determinación latina del bus, por lo que la versión en dialecto ligur, ya que Italia en ese momento no existe como nación, todavía, en esta familia, digamos, será los Colombo de Génova. No voy a hablar aquí esta vez de la vida tan controvertida y oscura de este personaje. Solo me interesa destacar que este nombre que se le ha asignado al proyecto juega con esa toponimia, ¿no?, del país, se puede decir, colocada sobre una antroponimia de un sujeto. Así, Colombia. Aludo aquí simultáneamente con este título a la afinidad y terror por las palomas, literalmente, pero también a ambos sentimientos despertados aquí por la paz, y sobre todo al apego y al mismo tiempo al horror que despierta este país en quienes lo conocemos.
Inicialmente empezó como una compilación, áspera, incómoda, pero también a grandes rasgos celebratoria, de representaciones de palomas que aparecen en el arte colombiano de los siglos XX y XXI. Tuvo un correlato para incluir también algunas presencias claves de estas representaciones dentro de la cultura visual, que siempre es un campo más amplio que el del arte, pero como si se tratara de un virus, este proyecto también ha ido mutando con el tiempo. Digamos que cuando empezó como proyecto era básicamente un proyecto de investigación, escritura, digamos, textual, involucrado con la historia de las artes visuales. Pero en los últimos 2 años ha empezado a convertirse en un proyecto transmedial, en cierto punto más ambicioso. Digamos, libro, exhibición, documental expandido, del que les iré comentando parte a parte, ¿no?, en esta y en otras oportunidades. En su versión resumida, por un lado, implica un proyecto de producción documental, aun cuando avanza muy lentamente. Se encuentra en curso y este se integra al que ahora les presento en sus avances e intensifica también el acto de escritura y al mismo tiempo lo desborda. Por ahora incluye entrevistas compartidas online como parte del proceso de investigación, mismas que se integran a un proyecto audiovisual homónimo que no cabe ya en los estrechos márgenes de la redacción alfabética. Me refiero aquí al libro impreso, al ensayo impreso o incluso a los de la historia del arte concretamente. E incorpora por medio de la producción cinematográfica, ¿no?, que este es el proyecto, digamos, iniciado hace un par de años, la accidentada vía de implementación de los acuerdos de paz firmados en el 2016, pero prioritariamente una inmersión en las asociaciones colombófilas de Colombia. Una descripción de esta práctica y su historia articulada en la medida de lo posible a las otras dos. Lo que esta beca de investigación me ha permitido avanzar es la forma original del proyecto, como investigación en artes visuales, pero utilizando los formatos audiovisuales en los que las partes nuevas, podemos decir, acopladas al proyecto, empezaron a incorporar hace un tiempo ya, permitiendo esta juntura, digamos, esta mezcla, esta cohesión entre todas las partes. No sé si antes de este caso, dentro de esta beca, el material a entregar haya sido para otro proyecto, un formato que privilegia este tipo de investigación y forma particular, digamos, de escritura, o más bien de registro videográfico, como parte toral de un informe final. Los invito yo primeramente a ver, por supuesto, los videos que pueden encontrar en un vínculo, en este vínculo, voy a dejarlo aquí, y lo pueden encontrar en internet, es un canal de YouTube. En mi opinión, esas entrevistas son el más suculento resultado de esta fase de investigación. Finalmente fueron 10 entrevistas, de las cuales he podido compartir 7 hasta el momento. Las otras han tenido complicaciones, incluyendo en ellas la pandemia y el confinamiento, pero espero se resolverán en las siguientes etapas o fases del proyecto. Para esta conversación he decidido hablarles de otros aspectos o perspectivas que la investigación ha tomado durante estos meses y que no estaban completamente previstas en el plan inicial de estas conversaciones o estos diálogos o entrevistas filmadas. Voy a dividir entonces esta charla en 3 partes. Vamos a ponerle un título provisional a la primera: Aníbal Gil y Luciano Jaramillo, sobre los muy distintos mundos con palomas que crearon a su alrededor. Concretamente, estos meses de investigación me hicieron reparar en la obra de 2 artistas que apenas si tenía en mi mapa, pero cuya obra se hizo decisiva en esta historia. Ambos nacidos en el decenio de los 30
del siglo pasado. Uno a comienzos y otro en los últimos años de esta década, lo que los ubica dentro de lo que algunos han denominado, como con una vaga terminología, la generación intermedia. Aquella que no pertenece a la de los figurativos americanistas ni a la de los artistas que formaron parte central del discurso impulsado por Marta Traba, consolidado como mirada protagónica del arte nacional en los años 60. Aunque ciertamente en ocasiones ella ha fijado su atención en la obra de uno de ellos en particular. Digamos, estos dos son artistas en medio de dos distintos tipos de modernidad. Si bien cuesta ver a los artistas que surgen en esta época como un grupo, por las diferencias temáticas y estilísticas entre todos los que entrarían aquí, pienso rápidamente en Leonel Góngora, en Pedro Alcántara, Carlos Granada, Augusto Rendón, Ángel Lockhart, Norman Mejía, Luis Ángel Rengifo, y más aún, diría, por el carácter diametral de la obra de ambos artistas, en los que entre todos estos hago foco aquí. La razón de juntarlos es solo esta. Tanto Gil como Jaramillo convierten a las palomas con sus respectivas representaciones, uno desde fines de los años 50 y el otro a partir de mediados de los 60, en una de las apariciones más obstinadas a lo largo de cada una de sus muy distintas trayectorias. En la imagen aquí tenemos a un lado a Aníbal Gil, nacido en el municipio de Don Matías, en Antioquia, y en el otro a Luciano Jaramillo, nacido en Manizales. Cada uno, a su manera, hacen de sus particulares columbiformes tema de dilatada e insistente continuidad. En mayor grado a los 5 o 6 cuadros con palomas que he podido encontrar entre los realizados por Débora Arango, e incluso con casi tantas apariciones como las que podemos contar más recientemente entre las viñetas gráficas publicadas por Julio César González, Matador, tanto en las páginas del periódico El Tiempo como en sus redes sociales. Aunque esta última más bien sea la insistente presencia de una sola paloma, una suerte de personaje, como si se tratara de un actor relevante de la vida política o social de los últimos años, sometido o sometida a un acontecer en la que escasas veces logra mantenerse íntegra. Aun cuando tienen en común esa insistencia en las palomas, en las obras de Gil y Jaramillo, sin embargo, estas se despliegan de modos divergentes y hasta opuestos. Vamos por cada uno de ellos. El dibujo de este trayecto me ha sido posible gracias a las pocas pero muy decisivas conversaciones que he sostenido con Aníbal Gil desde enero de este año, y por supuesto les invito a ver el registro de la primera de ellas compartida en la página de YouTube que les comenté. Las palomas forman parte vívida del recuerdo de Aníbal Gil desde su infancia, transcurrida en la ruralidad, principalmente en el municipio de Yarumal, Antioquia, donde su padre lo deja al cuidado de su familia de crianza luego de que su madre falleciera cuando el artista tenía apenas 3 meses de edad. Cuando se hace joven, ya definida y clarificada su vocación de artista, y luego de una estancia de estudios en Medellín, viaja en 1954 a la ciudad italiana de Florencia, donde estudia en la Academia de Bellas Artes de San Marcos, ubicada en la plaza del mismo nombre. Varias de las horas que transcurre allí, entre la academia y el museo, las dedica también a pintar las palomas de esta plaza en acuarelas. De estas probablemente primeras obras con este tema, Aníbal aún conserva una fechada en 1956. Al año siguiente, de regreso a Colombia, realiza algunas pinturas con gallinazos, como aves que hacen parte de su memoria del campo, ya que éstas van muy cerca del ganado habitualmente. Poco a poco surgen aquí también, casi como por oposición, las primeras imágenes con palomas. Esta es la primera xilografía que realiza en el país en 1958. Su título es Ángel Oferente.
Desde esos años y en adelante hasta hoy, las palomas van a poblar poco a poco y muy visiblemente casi todos los aspectos de su obra y en prácticamente todos los géneros en los que ésta se ha desplegado. Aun cuando Gil es un artista que ha desarrollado una parte medular de su trabajo con casi todas las modalidades clásicas del grabado, es decir, punta seca, agua fuerte, xilografía y litografía, y del cual su nombre constituye un referente innegable para la región y para el país, también ha explorado muchos otros géneros, como el dibujo, la pintura, óleos acrílicos frescos, temples, acuarelas y sobre papel, sobre lienzo, sobre mural, la escultura en madera, en metal, bronce, hierro, aluminio, ya en pequeños formatos o en el gran formato del monumento público incluso, y hasta el mosaico y el vitral. En todas estas prácticamente aparecen palomas. Y aunque esta es claramente una proliferación, difícilmente podemos pensar aquí, como ocurre frecuentemente con estas aves en el espacio urbano, que se trata de una plaga. En su imaginario, estas aparecen, por así decirlo, fuertemente vinculadas a una idealizada mirada sobre el mundo rural y campesino. Las palomas aparecen a veces sobre la cabeza de algunas personas, presentada por mujeres y hombres, o acompañando también el sueño de alguien o el confinamiento carcelario, como símbolos de una libertad negada, aunque afirmada interiormente como un deseo. También aparecen liberadas para alzar el vuelo, o sostenidas simplemente entre dos manos, o incluso solas, inquietas o tranquilas. Por tiempo no me puedo detener en todas estas apariciones, así que voy a concentrarme en algunas. Ángel Oferente, la estampa monócroma a la que hace un momento hice referencia, presenta a un personaje alado que lleva en una mano una paloma blanca y en la otra una espiga de trigo, sostenidas ante una mesa donde se apoya una copa y otros elementos a modo de ofrenda de evidentes referencias católicas o judeocristianas. Si nos vamos por la interpretación de síntesis dentro de esta lectura religiosa de estos símbolos, se trata de la paz presentada al lado de la templanza, la abundancia o la vida nueva, es decir, de la esperanza, representadas en la espiga de trigo. Paz y esperanza como promesas o posibilidades conjuntas, en este caso intermediadas o concedidas, pasando necesariamente por la fe. Me parece importante destacar aquí que Gil regresa a Colombia en medio de una etapa compleja, históricamente determinante. De hecho, desciende del barco que lo trae de Europa a la ciudad de Cartagena el mismo día que se produce el derrocamiento de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, 10 de mayo de 1957, dando inicio a una transición que termina por consolidar el trenzado de poder político previamente acordado entre los líderes de los partidos dominantes liberal y conservador, que se conoce como la coalición del Frente Nacional, impuesto de 1958 a 1974. Se trata del final de una dictadura o golpe de opinión formal a la que sucede otra presentada cosméticamente como era democrática. Aun cuando el optimismo es una cualidad muy anidada en la personalidad del artista, su obra ha registrado también por momentos la angustia o la crueldad, e innegablemente entre ellas la violencia, que llega como el áspero contexto social y político que las acompaña. Es hacia el final de estos años dominados por el Frente Nacional, en la primera mitad de los años 70, que surge una serie que aborda estos temas y que en relación a este Ángel Oferente me parece interesante destacar. Me refiero a las obras que el artista denomina atentados. A diferencia de otras
realizadas también en esos años, en donde la imagen del campesino, hombre o mujer, aparecen presentando una paloma, en estas otras imágenes los hombres o mujeres representados sostienen una paloma en una mano mientras la otra está levantada, mostrando la palma muchas veces vacía, es decir, desarmada, como si se tratara de un microinstante previo a la muerte o el intento desesperado de protegerse o detener las balas. Si ponemos estas imágenes en relación al ángel de 1958, de la paloma y la espiga, podemos decir que aquí una de las víctimas, cualquiera de ellas, más abatidas de la guerra en Colombia, que es el campesino, se sostiene en la paz, pero ya sin esperanza. El escenario es claro. El desigual enfrentamiento con la muerte fijado como una ráfaga en sus rostros, como el que podemos imaginar también en políticos, opositores, líderes sociales, reclamantes de tierras, defensores del medio ambiente, excombatientes firmantes de acuerdos de paz o simple y llanamente personas estigmatizadas que han sido cobardemente asesinadas en este país a lo largo de su historia. Aun si no hubo la intención de señalar casos específicos, y más bien Aníbal pretende referir a una condición de vulnerabilidad, es interesante destacar elementos de una historia que parecen poderosamente paradigmáticos aquí. En medio de la frustrante implementación de lo que fue el primer acuerdo de paz firmado en Colombia en 1953, paz con un, grupo armado, y un mes después del derrocamiento de Rojas Pinilla, en 1957, el ex comandante de las guerrillas de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo, fue abatido por la policía en Bogotá dentro de un automóvil. Su cuerpo revelaba luego que entre las varias balas que lo acribillaron, tenía un orificio de entrada en la palma izquierda de su mano. En la otra no llevaba armas y misteriosamente tampoco palomas. El otro artista de esta selección es Luciano Jaramillo. En su obra, estas aves aparecen como motivo en la segunda mitad de los años 60, probablemente la primera fue pintada alrededor de 1966. A diferencia de Gil, aquí las palomas carecen enteramente de esas reverberaciones religiosas que, aun cuando a veces el antioqueño no destaca en primer plano, otras veces hemos visto deja entrever con claridad. Jaramillo, por su lado, tiene una mirada más áspera de estas aves que aún no logro del todo desentrañar. En abril de 1970 inaugura una exhibición en la Galería El Callejón que titula precisa y lacónicamente Paloma, la cual dedica por completo a esta peculiar ave protagonista escogida, reuniendo 34 piezas entre óleos y dibujos que hacen parte de esta amplia serie que el artista continuaría durante muchos años. Algunos cuadros con este motivo fueron pintados incluso poco antes de su temprana muerte, ocurrida el último día de 1984. La obra de Jaramillo es pocas veces recordada hoy, aunque hace parte de un momento significativo del arte colombiano, de una neofiguración, y es precisamente allí donde su pintura se abre paso y cobra impulso. El artista se autodefine como expresionista romántico, siguiendo aquí una etiqueta destacada a inicios de los 60 por Walter Engel, en referencia a un grupo de artistas entre los cuales el crítico austriaco radicado en Colombia lo sitúa. Esta vía será más o menos una constante en su trabajo, fundamentalmente concentrado en los formatos bidimensionales, dibujo y pintura, y se afirma allí incluso en medio del auge del conceptualismo y otras tendencias contrapictóricas, que a fines de esa década comparten ya nítidamente los escenarios de la producción y la propuesta.
A inicios de los 60, Marta Traba define a Jaramillo como un pintor colérico y no encontraba en sus imágenes, cito aquí entre comillas, vitalidad sino violencia. Aunque 2 décadas después, poco antes de sus repentinas muertes, por supuesto en contextos muy distintos, me refiero tanto a la muerte de Traba en 1983 como a la muerte de Jaramillo al año siguiente, la crítica argentina lo define como, cito, expresionista al tiempo tierno y desorbitado. Esto es en un artículo publicado póstumamente en la revista Arte en Colombia. Gustavo Cobo Borda señala a Las Palomas de Jaramillo como su serie central en aquellos años, entre otras tantas, series de astronautas, de vaqueros, de festines. Esta ave se había tornado en una idea fija, dice Cobo Borda, y sostiene que determina la visión, cito aquí ampliamente, y exige de que ella se repita una y otra vez. Así es la pintura. Rubens ve todo gordo y el Greco todo flaco. Luciano veía palomas. Nos las hizo ver. Gracias a esta manía, comprendemos que la paloma es un animal feroz aún, al igual como no que el hombre y la mujer. Fin de la cita. Si uno hace una nube de tags con las palabras que suelen aparecer alrededor de la descripción de su pintura, encontrará la intensidad, la conmoción, lo grotesco, lo terrible, lo macabro, el humor satírico, la desesperación. También otros elementos, hoy acaso considerados frágiles o insuficientes para determinar el valor de una propuesta, como son el carácter o el temperamento. Pero por supuesto, entre estas palabras aparece también ese opuesto absoluto de la paz. Y no me refiero a la guerra, sino a la violencia. Mario Rivero señala en un artículo que Jaramillo tiene un empeño en mostrar lo humano en un estado de monstruosidad natural. Cobo Borda llega aún más lejos al señalar un cierto carácter misógino en sus palomas, a quienes destaca como marcadas por una nítida asignación de género, bajo la cual sin embargo podemos aún deslizar nuestras propias dudas. Aun cuando claramente algunas de ellas, en todos los casos fuertemente híbridas y hasta humanizadas, les ha colocado senos o brasiers, lo que no es una peculiaridad de todos los casos. Lo cierto es que otras tienen un marcado signo ambiguo de interespecie, como ese cuadro que llama Paloma Buitre. Aunque quizás han sido escogidas precisamente para hacer trizas a su manera ese imaginario idealista. Como casi todo expresionista, este artista evita muchas veces sostener con su obra una precisa identidad interpretativa, permitiendo que sea posible sobre sus imágenes o se posen sobre sus imágenes cuantos significados quiera cual sea encontrarles. En una entrevista de 1975 le preguntan directamente: ¿cuál es la razón de las palomas que se ven en muchas de sus obras? A lo que Jaramillo responde: no están allí por una razón especial, salen sin motivo. Si hay algún motivo para justificar su presencia, este es solamente estético. En el estertor de una modernidad tardía, su obra se encarna con una energía casi agónica e irascible, que parece brindar una línea de fuga a cierto desasosiego del sinsentido. La clave es que el modo en que asoma la miseria en su obra es muchas veces a través del exceso. Palomas, como otros pájaros, aparecen también sobre los pedestales en algunas obras de una serie a la que le dedica algunos de sus últimos años, denominada Cocktail, cuyo escenario describe los vernissages de las inauguraciones con rasgos elocuentes de patetismo. Se trata de cantos acaso solemnes o complejos que parecen tener una vida propia, pero indiferente a la que las personas ostentan a su alrededor.
El segundo tema que quiero tocar es básicamente haciendo foco en una obra en particular, en un conjunto de obras, digamos, vinculadas alrededor de una sola propuesta, y se titula así: ¿Es la paz un mito? Sobre un cuadro de Dora Ramírez. En 1985, a modo de reconocimiento, la antioqueña Dora Ramírez obsequia al presidente Belisario Betancur un enorme cuadro titulado De nuevo La Paz, que suponemos desde entonces hace parte de la colección del Palacio de Nariño. Acompaña así, con el entusiasmo inicial de toda la nación, las treguas y diálogos que sostiene su gobierno con distintos grupos guerrilleros en el conflicto armado interno, a fin de evitar el derramamiento de más sangre en el país. Allí, Ramírez representa la paz como una mujer que mira segura y frontalmente, llevando un largo vestido rojo con caídas de telas azul y dorado, cuyo amplio chal, que reitera en franjas más estrechas los colores de la bandera colombiana, ondea por el viento a su alrededor, como las telas de recuadros que parecen sacudidas y casi volando en el aire en su serie titulada Las Horas. El detalle pertinente es que esta mujer aparece escoltada por dos palomas, una blanca posada sobre su hombro y la otra dorada a sus pies. Esta pintura desliza referentes dentro de la vida y obra de la propia artista que recorren la imagen simultáneamente. Uno de ellos es inmediato. Puede ser considerada una alegoría en versión pictórica o retrato a partir de una modelo, Marian Hanna, una modelo con nombre y apellido, quien un año antes luce un vestido titulado La Madre Patria, igualmente cruzado de telas en amarillo, azul y rojo, que había sido diseñado por la propia Ramírez y presentado dentro de un evento nocturno realizado en junio de 1984 en la Galería Arte Autopista de Medellín. La pintura y la escultura colombiana en el traje, título de esta exposición. Esa muestra invitaba a varios creadores a diseñar un atuendo para ser exhibido por una modelo a modo de arte traje o mínima performance. El cuadro obsequiado por Dora Ramírez toma probablemente una foto en referencia o una imagen recuerdo cercana a la publicada entonces por la revista Cromos, comentando algunas participaciones. Allí, sin palomas visibles, Hanna luce el vestido bandera. Sin embargo, una descripción posterior sí inscribe al ave en la acción. Ella habría recorrido el lugar entre los asistentes, acaso cubierta o solo arrastrando en sus manos un velo rojo traslúcido que dibuja el rastro o estela dejada a su paso, mientras, y aquí cito, en sus manos cogía una paloma como una antorcha y caminaba al son del himno nacional. Luego, en un minuto de silencio, dejaba caer el velo y, al son de un pasillo, danzaba alegre por la paz que venía. Ciertamente, con o sin ave, consigo, el rostro y turbante de ambas alegorías, la representada por Hanna de carne y hueso y la iconizada luego por la artista en pintura sobre lienzo, vinculan estrechamente el cuadro a la acción. Otras referencias no son tan inmediatas. El vestido de esta alegoría de la paz u otro similar había sido pintado 2 años antes por Ramírez, igualmente en gran formato. Esta pintura de 1983 representaba a la heroína Manuela Sáenz, libertadora del Libertador, como parte de su serie titulada Mitos. Iniciada en 1974 con la efigie de un sonriente Carlos Gardel, a pesar de las llamas que amenazan volverlo cenizas, en alusión al accidente que acabó su vida dentro de un avión que no logró despegar del aeropuerto de Medellín en 1935, e incorporando también al propio Simón Bolívar, quien pasa a formar parte de esta serie en 1975, con al menos 2 cuadros pintados ese año, en uno de los cuales aparece desnudo, galopando en un caballo negro que copia al que pintara Rousseau en su cuadro titulado La Guerra de 1894.
Este conjunto de lienzos está compuesto en su mayoría por retratos de ídolos de la música o del cine, a quienes Ramírez añade no obstante uno del destacado escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, pintado en 1983, esposo de su hija Dora Luz. Y el de estas otras dos personas, Bolívar y Sáenz, quienes entre los siglos XVII y XVIII contribuyen decisivamente a la independencia del continente. Se trata de la filtración de baluartes locales, uno de la literatura, otros de la histórica gesta libertadora de lo que sería la Gran Colombia, algo monumentalizados en las dimensiones de los lienzos, que se encuentran así acaso inesperadamente próximos a muchas otras quizás igualmente rutilantes, glamorosas o trágicas vidas del siglo XX, como Pola Negri, Gloria Swanson, María Félix, Greta Garbo, Rodolfo Valentino, Marilyn Monroe, Libertad Lamarque o Marlene Dietrich, todas ellas, digamos, representadas en la serie Mitos de Ramírez. Si bien el vínculo formal sugerido entre este efigie de paz de 1985 y el cuadro de Manuela Sáenz de 1983 resulta especulativo, este nos permite abrir algunas preguntas. ¿Es la paz para el artista siempre una mujer? ¿Es un personaje relevante en la historia? ¿Es una suerte de ícono literario, musical, cinematográfico? ¿Es otro mito? En 1969, antes de la existencia de esta serie de retratos de personas de relumbre, la artista pone en escena a otros dos personajes de lienzo aquí comentado en primer lugar. Sin galas o farándula alrededor, en esta otra pintura una paloma asoma esforzadamente dentro de un interior a través de una ventana o reja que parece de madera tallada. Lleva en su pico un pez colgado de un hilo que sujeta como alimento ofrecido a un grupo de personas cuyas siluetas, casi infantiles, a juzgar por las proporciones, parecen comprimidas al otro extremo de la imagen en una suerte de agujero. Este cuadro, titulado Buscando la Paz, es el segundo lienzo de un tríptico. Al menos así se presenta dentro de su primera muestra retrospectiva, realizada simultáneamente en las salas de la Biblioteca Pública Piloto y el Salón 20 del Banco de Colombia a fines de 1983. Atlántida I, Continente Perdido, de 1969, Atlántida II, Buscando la Paz, del mismo año, y Atlántida III, El Progreso, pintado entre el 69 y el 71. Tres cuadros de idéntico formato pensados en esta secuencia que sugieren un relato a medio camino entre la realidad y la ficción. Mientras la primera imagen describe una enorme manzana, con ecos del Génesis bíblico, colocada en el centro de un paisaje sin georreferenciación posible, entre el mar y la tierra, la última representa los pies de un coloso erigido sobre estas mismas siluetas, visibles en cada una de estas pinturas que componen el tríptico, acaso como una metáfora de la humanidad, pero aquí como si ellas fuesen triunfales a su paso o por su peso. Se trata de cuadros que describen lugares semioníricos y narran a su modo y sin asignación de tiempo una suerte de destello de paz, o más bien de conmiseración, en forma de paloma, que se encuentra literalmente en medio de dos relatos visuales. El primero más cercano al origen, me refiero a la manzana aquí, y el último a la destrucción. Más que dirigidos a glosar el momento que vive el país a fines de la década de los 60, este tríptico podría tener el influjo de un contexto global atravesado entonces por el idealismo de la revuelta, así como por la oposición al sistema político policivo y la crítica social que señala la depredación de nuestra civilización como modos de vida aún calamitosamente vigentes. Es como si la secuencia nos contara en 3 viñetas la historia de nuestro propio mundo, pero vista como otro incierto e improbable, donde el mito y la arqueología no han logrado conciliación. La Atlántida, que es el título presente en los 3 cuadros, que destaca el título, parece
una advertencia lanzada al presente desde esa isla o continente supuestamente desaparecido hace miles de años, junto a su avanzada civilización, hundidas por una descomunal catástrofe. Pero una última referencia, curiosa o singular, nos lleva nuevamente a la época en que el artista iniciaba la ya comentada serie Mitos a mediados de los años 70. Dora Ramírez conoce en esa época a Débora Arango. Aunque esta otra gran creadora antioqueña, una década y media mayor a ella, no llegara a integrarse a su serie con un retrato, es evidente que este encuentro despierta un mutuo aprecio y admiración. Lo que no resulta tan nítido es por qué, en repetidos diálogos o entrevistas, Ramírez ha insistido en describirla como una paloma, entre comillas. A Óscar Hernández le comenta en el 2009, cito aquí a Dora Ramírez: cuando la conocí se me pareció a una paloma más que a nada en el mundo. Era callada, modesta, una mujer bien intencionada a la que se le podía tocar casi la inteligencia. Cuando yo me enteré de esa situación de los 20 años de silencio de sus colores, fui donde ella y le dije que íbamos a hacer una exposición de su obra en la Biblioteca Pública Piloto. Y no fue fácil convencerla, pero al fin lo hicimos, y yo misma conseguí un camión para movilizar la obra. De veras, no sé lo que sentí al entrar al cuarto de los óleos y vi cómo estaban alineados contra las paredes, mostrando el revés. Y pocos años después, en entrevista con Juan Esteban Agudelo, Ramírez señala: ella, Débora Arango es decir, era como una paloma, con esos cuadros que hacía tan escandalosos, y cómo era de divina. Ramírez sobre Arango. En efecto, luego de casi década y media sin exhibir, 8 piezas de cerámica decorativa suya fueron incluidas dentro de una muestra colectiva en 1960, y a inicios de esa década realiza algunos cuadros del Vía Crucis para una iglesia y otro decorativo en un bar en un hotel en la isla de Barbados, sin repercusión de ellos en medios. Arango sería invitada a presentar nuevamente obra al público solo desde mediados de los años 70. En el contexto del inminente fin del régimen establecido por el Frente Nacional, primero, dentro de la destacada exhibición colectiva Arte y Política curada por Eduardo Serrano y organizada por Serrano junto a Darío Ruiz y Amalia Iriarte en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en octubre de 1974, y luego más significativamente para el contexto antioqueño, al año siguiente, cuando Dora Ramírez la convence de exhibir más de 100 obras a modo de gran homenaje a esta por mucho tiempo olvidada artista, en lo que será una primera, amplia, temprana y muy merecida muestra retrospectiva, organizada por la propia Ramírez junto a Elkin Alberto Mesa y Darío Ruiz, y realizada en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín en julio de 1975. Para Arango se interrumpe así y en adelante, durante las siguientes 3 décadas, una larga etapa que había sido definida más bien por el escándalo, la estigmatización, el rechazo y la censura de su obra, incluso con exhibiciones personales prepotentemente clausuradas, la cual termina por recluir su trabajo al interior de Casablanca, residencia familiar ubicada en Envigado, que se hace patente en esa inquietante imagen descrita verbalmente por Ramírez, donde sus lienzos estaban alineados contra las paredes mostrando el revés. La artista vive a partir de allí una etapa completamente distinta, rodeada de elogios, aclamación y sucesivos reconocimientos, casi al tiempo en que la otra artista más joven se inscribe como una influyente creadora surgida en el arte contemporáneo local, haciendo parte de un grupo que ese año pasaba a conocerse como los 11 antioqueños. Sin duda, además de los incuestionables méritos de su propia propuesta, Dora Ramírez es una de las personas a las que la República de Colombia le debe la decisiva reinscripción de la obra de Arango
en la escena del arte de las últimas décadas. Probablemente ella, que había empezado a exhibir solo a fines de los años 60, ve en ese retiro de Arango algo forzado, una vinculación con los dulces y abnegados 3 lustros que ella misma vive dentro de su matrimonio, alejada de la práctica y el aprendizaje artístico que interrumpe para dedicarse exclusivamente a la maternidad y el cuidado sucesivo de sus 6 hijos. Y que solo apenas llegan todos ellos al colegio, se permite retomar, incluso si ya separada de su marido, padre de los mismos. La avidez en estas 2 artistas, o voraz asimilación de nociones y estudio de estilos o técnicas rápidamente metabolizadas, aun si pertenecientes a tiempos con sensibilidades distintas, parece inscrita peculiarmente en sus nombres, especialmente si los vinculamos caprichosamente en una sola palabra: Débora Dora. Se trata de temperamentos que inventan su propio imaginario y su modo particular de representarlo, haciendo a un lado los prejuicios sociales impuestos por el dominio cultural masculino en este campo y logrando inscribir dentro de él una impetuosa proclama visual que contrasta con las etapas de reticencia o alejamiento que podrían haber contribuido a decantar su danza o resonancia, acercando a cada una de ellas a una idea que se tiene del mito. La eclosión del propio discurso como, pongo entre comillas aquí, una voz acallada que se escuchará siempre, en palabras de Óscar Hernández. El mito es un habla, pongo entre comillas también, anota Roland Barthes en el estudio anexado a la compilación de sus crónicas desmitificadoras. Para él la condición del mito no radica estrictamente en su contenido, sino en el modo o la forma particular de proferir un mensaje que logra destacarse en un momento preciso de la historia. Se trata de un uso social que otorga cierto énfasis a la enunciación de lo que se dice y que va más allá del significado neto de la palabra o la imagen. Al igual que con esa paloma, entre comillas, que viene a su mente en el recuerdo de Débora Arango, los mitos de Ramírez, como pensamos también este de La Paz, contribuyen a la construcción de la presencia y la persistencia. Se trata así de sostener y hacer prevalecer un arquetipo cuya voz parecía, por momentos, atenuada por el silencio, como un murmullo en medio del estruendo trepidante de la guerra. La tercera parte, en realidad, pues dependiendo del tiempo que tenemos, ya vamos casi la hora completa, entonces esta tercera parte me parece que va a extender demasiado el tiempo, digamos, el tiempo de todos nosotros. Entonces creo que lo que puedo hacer es pasar a la descripción del video un link en el que podamos charlar y conversar y recibir también las preguntas o observaciones que tienen sobre esta charla. Muchas gracias por escuchar.